para comenzar con esta nueva capacitación, esta nueva convocatoria de Apiux Academy, primero que cualquier cosa, quiero darles la bienvenida el día de hoy, agradecerles la convocatoria, agradecerles que se tomen el tiempo también de asistir a estas capacitaciones que son súper útiles y súper beneficiosas para todos los que están presentes. Así que nada, darles una muy grata bienvenida a esta nueva capacitación de Apiux Academy, que en este caso va a ser de back y microservicios, tengo entendido. Eh, sí, así que nada, presentarles al speaker del día de hoy, que en este caso es Fernando Ulloa, un arquitecto de Apiux, un arquitecto de soluciones, que en el día de hoy va a estar a cargo de hacer esta capacitación. Así que nada, los dejo con Fernando para que haga su presentación. Ya, le ven 2 segundos. Soy muy bueno para el tema del formato, así que traté, está la mitad con algo de diseño y la otra mitad no. Ya, sí. Eh, Alcancé a ponerle diseño o dejarla como con los colores corporativos a todas las láminas. ¿Cuántos somos ya? ¿19? Ok. ¿Me escuchan, cierto? Sí, todos estamos. Ok. Vamos a presentar acá. Ya. Y hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de microservicios, buenas prácticas, modelos y desarrollo de base de datos en soluciones en AWS. Lo primero que le voy a decir a todos, esto para no retener gente que me interese, el foco no lo puse en AWS, es más bien teórico y contextual respecto a temas de microservicios. Podemos ir tocando distintas herramientas de AWS, con qué herramientas eventualmente se podrían hacer las cosas, pero creo que el tema era bien amplio y la verdad no conocía en detalle la convocatoria que íbamos a tener. No sé qué perfil tienen cada uno de ustedes. Entonces, siéntanse libres de irme preguntando cualquier cosa. Yo, en la medida que tenga la respuesta, se la voy a ir dando. Por favor, vayan interrumpiendo apenas tengan la duda, no la guarden para el final. Creo que en general se hace más dinámico si van preguntando a medida que voy en cada una de las láminas. Normalmente el que guarda la respuesta para el final se olvida, entonces después se vuelve más complejo. Bien. Eh, entonces, vamos a ir abordando distintos temas. Son hartas slides, la presentación igual es, voy a tratar de hacerla lo más liviana posible. Quise, la verdad, abordarlo desde el punto de vista más conceptual, porque en general cuando se toca el tema de buenas prácticas, en mi experiencia he visto muy malas prácticas en torno al tema de microservicios. Y normalmente tienen que ver con un no entendimiento desde el punto de vista conceptual de por qué se pensaron y cuáles son los distintos beneficios y desafíos que vamos a tener en torno al uso de microservicios. ¿Okay? Respecto al tema de base de datos, y ya les digo acá cómo va este tema, vamos a hablar de los distintos patrones de diseño de microservicios, una introducción a esto, temas de arquitectura monolítica, que es muy importante tenerlos presentes para no repetir eventualmente las prácticas de una arquitectura monolítica en arquitectura orientada a microservicios. Cuando les digo que normalmente he visto malas prácticas en torno a esto, es que al final tenemos tecnologías de microservicios, pero lo que tenemos adentro son puros monolitos o pequeños monolitos, y no es la idea. La idea es entender bien para qué son y mantenerlo lo más atómico posible. Vamos a conversar también de beneficios y desventajas de los microservicios, de lo que normalmente el negocio espera y por qué eventualmente son útiles para una institución, para una empresa o para cualquier tipo de corporación. Después vamos a ver muy rápidamente estos últimos 2 puntos, que es el tema de estrategias de particionamiento de los microservicios, cómo eventualmente los podríamos segmentar. Y al final voy a dejar abierto el tema del conservatorio, un conversatorio de base de datos, donde voy a tocar distintos temas. Digo conversatorio porque estas láminas no las alcancé a terminar y tienen que ver con el uso de base de datos de SQL, no SQL y cómo eventualmente cada una está a escala. Es uno de los temas que a mí personalmente más me gusta,
La verdad, me lleva mucho tiempo el tema de los microservicios, entonces esto quedó para el final, pero sin duda creo que podemos tener una muy buena conversación en torno a eso si es que quieren. Bien, ¿duda antes de comenzar? ¿No? Vamos. Vamos a partir con una arquitectura típica de un e-commerce, ¿ya? Esto es como el típico ejemplo que uno pilla cuando habla de microservicios, probablemente porque una de las compañías que más utiliza o que es famoso el uso de los microservicios es Amazon. Así que ustedes en Copeuch trabajan bastante con Amazon Web Services, pero esto viene un poco antes, y Amazon es uno de los e-commerce más famosos junto con eBay por el uso de microservicios. De hecho, los vamos a tocar en alguna slide. Yo tuve la suerte de trabajar hace un par de años en Amazon, entonces igual conozco bien en detalle la cultura y cómo se distribuyen los distintos desarrollos dentro de la compañía, así que igual vamos a tocar algunos de esos puntos cuando conversemos de las prácticas. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es que conceptualmente una arquitectura de un e-commerce, en este caso, que puede ser aplicable a cualquier aplicación, normalmente va a tener un frontend, ¿cierto? Una interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario va a ser explotada a través de un browser o cliente. Puse el tema de cliente porque hoy día tenemos todas las apps mobile, ¿cierto? Que eventualmente podrían consumir algún frontend que pudiese ser responsivo, ¿cierto? O alguna capa específica desarrollada para cada plataforma. Y luego ese frontend o esa capa de aplicación va a consumir normalmente distintas funcionalidades de una aplicación. En un esquema, desde el punto de vista de los servicios, probablemente es similar los tipos de servicios que yo tendría en una aplicación monolítica versus los que yo tendría en una aplicación orientada a microservicios, porque en general responden a las necesidades del negocio, ¿no? Entonces, en el caso del e-commerce, por ejemplo, nosotros podríamos tener los servicios de catálogos de productos, los servicios de recomendaciones, ¿cierto? De cómo se recomienda un producto, las calificaciones, que son las típicas estrellitas que uno tiene para un determinado producto y un servicio de pedido. Y normalmente toda esta aplicación que vive y que está desplegada en un servidor se comunica típicamente con una base de datos relacional, ¿ya? Este es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante de cuándo utilizar una base de datos relacional y cuándo no, ¿ok? Pero más o menos esta es la arquitectura de un e-commerce. Hablo del e-commerce porque voy a usar el ejemplo del e-commerce en bastantes láminas más adelante, ¿ya? Entonces, los temas de desarrollo de software que normalmente surgen, independiente del tipo de arquitectura que nosotros hagamos, en este caso estamos hablando de un e-commerce, podríamos hablar del sitio web de Copeuch, de alguna aplicación de crédito, lo que sea. Lo que normalmente sucede es que si el desarrollo satisface las necesidades del negocio, o sea, si funciona bien, si el cliente está contento, el cliente interno, el cliente externo en general, ¿cierto? El negocio va a tender a querer abordar cada vez más cosas, ¿cierto? Más funcionalidades, probablemente temas relacionados con la innovación, nuevos productos y subir más cosas normalmente a la aplicación que está funcionando bien. Esto en general es súper bueno, ¿cierto? Habla de un proyecto exitoso, pero normalmente hace que el desarrollo de ese producto se vuelva cada vez más complejo y a la vez también más completo, ¿cierto? Y hace que la necesidad de desplegar cada vez más rápido y también proporcionar mayor calidad al producto que van a usar nuestros usuarios sea cada vez más alta la velocidad, ¿cierto? El despliegue rápido, que sea más continuo. O sea, cuando la cosa funciona, si yo, por ejemplo, con mi sitio web estoy vendiendo mucho, cada vez voy a querer vender más, y voy a querer que esto escale, y voy a querer, por ejemplo, si parto con un e-commerce súper simple donde tengo productos y nada más, hay ciertas categorías, pues voy a querer sumarle recomendaciones, comentarios, funcionalidades para compartir en redes sociales, etcétera. La cosa va a ir creciendo, ¿cierto? Y en la medida que eso crece, obviamente por la cantidad de líneas de código que eso va a tener, la cantidad de módulos que yo voy a tener que ir desarrollando y la cantidad de usuarios que voy a tener que ir atendiendo, el desarrollo se va a volver cada vez más complejo, ¿ya? Esa es una de las premisas del desarrollo independiente de la tecnología que usemos, ¿no? Esto pasaba en los 80, pasó en los 90, en los 2000 y en la época actual también. ¿Qué desafíos trae esto? ¿O qué se espera normalmente de un equipo de desarrollo? Es que los desarrolladores, o para que esto funcione, para que se soporte el tema de incorporar nuevas funcionalidades, es que los desarrolladores deben ser cada vez más productivos. El código fuente, ¿cierto? Debe ser más fácil de entender y también de modificar y mantener.
Se va a necesitar probablemente para tener una mayor eficiencia y velocidad y eficacia y control de calidad, un pipeline de despliegue continuo súper bien armado, bien orquestado, ¿cierto? Los desarrolladores deberán adoptar constantemente tecnologías emergentes y novedosas, nuevos frameworks, nuevos patrones de diseño, nuevas bases de datos, nuevos lenguajes de programación, etcétera. Eso va a pasar. En general evolucionamos así, ¿no? O eso es lo que siempre los desarrolladores o los líderes técnicos o arquitectos de software van a querer de los equipos de desarrollo. Y también hay que, todos esperan, esto es como lo que todos siempre queremos, es que todos desarrollen teniendo en mente una alta escalabilidad y alta disponibilidad de los productos construidos. Yo me tiendo a reír porque normalmente es una de las cosas que no sucede, ¿no? Y que de repente la aplicación se empieza a caer, empieza a tener problemas de performance y resulta que arreglarlo sobre la marcha tiende a ser bien complejo. Obviamente varía dependiendo de cada institución, organización, empresa y escenario, pero en general, cuando ya nos pilló un problema de performance, tiende a ser medio difícil de resolver. O normalmente se puede desarrollar hasta cierto punto con escalamiento vertical o escalamiento horizontal, pero normalmente eso ya sucede cuando algo no fue pensado para escalar, ¿no? O sea, cuando digo escalamiento horizontal es como ya montemos un load balancer y otra máquina y algo por el estilo, pero ya es un parche. Y ese parche va a durar otro tiempo más y después ya sonamos, ¿no? Entonces, esto es lo que uno normalmente espera, que se desarrolle pensando en la escalabilidad. Entonces, en una arquitectura monolítica como la que estábamos hablando antes, ¿cierto? Toda aquí voy a usar un poco de terminología Java, ¿no? En general, toda esta aplicación puede estar empaquetada en un WAR, ¿cierto? Que contenga todos estos servicios, o en un EAR, que eventualmente va a ser un empaquetado de varios WAR, y esto normalmente nosotros lo desplegamos en algún Tomcat, en un EAP, en un JBoss EAP, ¿cierto? En distintos servidores de aplicación. ¿Dónde normalmente corre esto? En el caso de, por ejemplo, si lo lleváramos al caso de la nube en AWS, en instancias S2, ¿cierto? Ahí es donde va a vivir, son las máquinas que yo de una u otra forma voy a tener que controlar, mantener y mantener actualizadas, ¿no? La base de datos sigue siendo relacional, vivirá, no vamos a entrar en ese detalle ahora, vivirá en un RDS, Aurora o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la arquitectura monolítica? Porque no quiero demonizarlas, ¿ya? En general son súper simples de desarrollar, de probar, desplegar y aquí puse comillas, escalar, ¿ya? Y tienen desventajas. Tienden, cuando funciona el software, ¿cierto? Cuando el proyecto fue exitoso, tienden a crecer y tener que ser mantenidas durante años, ¿ya? Y sabemos después que se convierten típicos en nuestros legacy. Esto igual puede aplicar a microservicios, pero en general pasa más con las monolíticas, ¿no? Y se vuelven más complejas y grandes. Este WAR, que normalmente puede haber partido con el front y el servicio catálogo, se le fueron sumando distintos servicios y va haciendo que el despliegue o el paquete que yo despliego, que puede ser este WAR o este EAR, cada vez sea más pesado. Cada vez cueste más iniciar el servidor donde yo lo despliego, ¿no? Entonces, problemas que surgen normalmente con la arquitectura monolítica es que el desarrollo Agile se vuelve complejo, ¿no? ¿Por qué se vuelve complejo? Es porque, y aquí voy a tocar uno de los temas de Amazon, normalmente cuando uno piensa en equipos ágiles de desarrollo, en Amazon al menos se habla siempre del tamaño de equipo ideal que pueda ser alimentado con 2 pizzas. O sea, si 2 pizzas ya no alcanzan para tu equipo, es porque tu equipo es muy grande y eventualmente se debería dividir. Pero es difícil dividirlo cuando todos estamos trabajando en torno al mismo código fuente y cuando yo tengo que despegar una funcionalidad que está en el dominio de mi equipo, de una otra forma va a implicar un despliegue nuevo para las funcionalidades también de todos los otros equipos, ¿no? Entonces se vuelve un poco complejo el tema o uno tiende a pasar a llevar con cada uno de los despliegues las dependencias o dominios de otros equipos. Como eso normalmente uno lo trata de controlar, se vuelve el QA cada vez más complejo porque es más demoroso, porque yo tengo que desarrollar una pequeña modificación y tengo que asegurarme que no afecta a ninguna otra de las áreas de la aplicación o módulos de la aplicación o servicios que pueden estar contenidos en la aplicación, ¿no? Entonces, los equipos que trabajan en toda esta aplicación se volverán cada vez más grandes y costará cada vez más la sincronización entre ellos. Y cuando uno habla de agilidad, lo que uno apunta es que la sincronización sea muy rápida y súper ágil
y súper eficiente, los canales de comunicación sean súper reducidos, y eso implica que no deberían ser más de, no sé, pues 10 o 12 personas por equipo como máximo, ¿no? Y eso más o menos lo que, cuando uno habla de las dos pizzas, más o menos piensa que traen 8 pedazos cada una y que tienen que alcanzar 2 pedazos para cada persona, nos hablamos como de 8 personas en promedio. Y bueno, también dificulta, cuando todo el desarrollo está empaquetado en una arquitectura monolítica, dificulta que nuevos desarrolladores que se van a ir incorporando a la organización cada vez van a tener una tarea más dura al tratar de entender todos los módulos y dependencias que eventualmente tiene un proyecto de desarrollo monolítico, ¿no? Otro de los puntos difíciles de manejar es que el despliegue será más complejo, ¿no? Los servidores cada vez toman más tiempo, van a tomar más tiempo en desplegar la aplicación debido al tamaño que esta tenga. Aún para cambios pequeños deberemos desplegar toda la aplicación. Esto que decía anteriormente, que yo toco una partecita de la aplicación, igual voy a tener que desplegar una nueva versión para todas las otras áreas. Y las dependencias cada vez serán más difíciles de soportar, ¿no? Hay diferentes módulos que tendrán que, o sea, de repente uno tiene un módulo, una librería, que uno en su sistema usa, entonces la incorpora como dependencia al proyecto, ¿no? Y puede haber otro módulo del sistema, otro equipo de desarrollo que eventualmente va a utilizar la misma dependencia. Supongamos que yo la uso de forma muy auxiliar y muy puntual, pero que para otra área de negocio esa librería puede ser super core, o sea, puede estar todo el negocio, todo su dominio de negocio está resuelto por esa dependencia, por esa librería. Eventualmente, ese equipo va a estar mucho más pendiente de las nuevas versiones que puedan salir de esa librería, ¿no? Porque se va a beneficiar directamente de las nuevas funcionalidades que esa librería podría tener. Y yo, eventualmente, no. En mi equipo la usábamos de forma auxiliar. Entonces, se tiene que generar toda una cultura o toda una preocupación en torno a la retrocompatibilidad. ¿Qué pasa si este equipo acá hace un update a esa versión de la librería y eventualmente pasa a llevar lo que yo usaba de esa librería? Entonces se vuelve más complejo y hay que cuidar en general la retrocompatibilidad porque todo eventualmente está empaquetado en un mismo proyecto de software, ¿no? Entonces en un proyecto de software las dependencias tienden a ser comunes para todos los módulos y servicios que en ese proyecto estén contenidos, ¿no? Es algo transversal. Bien, el otro tema que normalmente nos surge con todo el tema de arquitectura monolítica es la escalabilidad. Bien, escalar una aplicación monolítica no es del todo sencillo. Yo aquí hablaba, ¿cierto?, de los parches, en buen chileno es como amarrar la solución con un alambre, hacer una abrazadera a mano, esperar que no se nos fugue el agua y todo. Y sobre todo cuando las aplicaciones, las funcionalidades de una aplicación van a demandar eventualmente distintos tipos de necesidades, comillas, hardware, distintos tipos de máquinas, distintos tipos de procesamiento. ¿Ok? Hay ciertos tipos de escalamiento que son simples, como es montar un arreglo de servidores, ¿cierto? Lo que mencioné antes, incluyendo balanceadores de carga. Ese es como el escalamiento horizontal simple, rápido y que probablemente nos va a dar una buena cantidad de oxígeno para seguir soportando ese desarrollo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, una aplicación que para determinada funcionalidad necesita un foco de memoria, un foco de uso en memoria, o un alto uso de CPU, o un alto uso de disco, ¿no? Ahí se nos viene el problema de qué tipo de instancia escoger. Es decir, los que trabajan con instancias en Amazon, en instancias S2, sabrán que hay unas, no sé si alguien le presta atención, pero uno sabe que hay instancias orientada al uso de memoria, hay otra orientada al uso de disco, hay otra orientada al uso de CPU, y están las típicas, las general purpose, las de propósitos generales, que son las que uno normalmente ve que en todos lados se usan. Y funcionan súper bien, ¿no? Pero dependiendo del tipo de aplicación o dependiendo de la misión crítica que pueda tener un determinado servicio, una determinada funcionalidad de la aplicación, yo podría eventualmente necesitar otro tipo de máquina más mejor diseñada quizás para mi tipo de aplicación que no sean las de propósito general, ¿no? Entonces, se nos produce acá un conflicto de necesidades, ¿no? Yo podría tener un servicio dentro de mi aplicación monolítica que haga un alto uso de disco, pero ese es mi servicio, ¿no? Y puede haber otro servicio en la misma aplicación monolítica que en realidad lo que necesita es un alto uso de RAM y le importa un comino al disco. Y habrá otro que en realidad lo que necesita es mucha CPU y le importa un comino al disco y la RAM, ¿no? Entonces, se nos vuelve complejo el tema de determinar qué tipo de instancia en la nube eventualmente deberíamos usar
para poder resolver una determinada necesidad de una aplicación. Lo mismo pasa con la imagen de los contenedores, más adelante cuando yo decía que eventualmente podemos desarrollar sobre contenedores pensando en una lógica orientada a microservicios, pero al final terminamos siendo monolitos, también de una u otra forma tenemos que preocuparnos del tipo de imagen que vamos a usar para un determinado contenedor, ¿no? Es otro ejemplo, quizás va en una segunda derivada de esto, pero es importante entender que no todas las aplicaciones necesitan siempre el mismo tipo de recursos, ¿no? Entonces, cuando uno usa, por ejemplo, una aplicación o hace una capa de caché en una aplicación, esa aplicación va a usar harta RAM y probablemente no le va a importar nada ni el disco ni la CPU. Cuando yo tengo que manejar muchos logs, por ejemplo, y lo estoy manejando a nivel de aplicación, en el servidor de aplicación probablemente me va a importar mucho el uso de disco, ¿cierto? Y no sé, pues si estoy haciendo cosas con inteligencia artificial, probablemente me va a interesar más el uso de CPU o TPU o lo que haya, ¿no? Entonces, es importante saber no tener una restricción para definir el tipo de hardware donde va a correr mi máquina, ¿no? O sea, mi aplicación. ¿Y cómo puedo lograr eso? Bueno, desagregándola, descomponiéndola, ¿no? Otro problema, con este hemos sufrido mucho en Appiux en el pasado, tiene que ver con los IDE, con el rendimiento que va a tener o que va con el entorno de desarrollo en el que trabaja un programador, ¿cierto? Que puede ser, no sé, Eclipse o, no sé, el JetBrains o algún IDE, ¿no? Normalmente, entre más grande se hace el desarrollo, más pesado se hace levantar esa aplicación, clonar los repositorios, desplegarla, etc. En general, todo se va volviendo cada vez más lento. Y esto, personalmente, es una experiencia muy personal. Una vez yo hablé con un desarrollador y le digo, oye, pero es que igual, no sé, pues nosotros estimamos que teníamos que tener 6 horas productivas al día, de las 8 que una persona está en la oficina, ¿no? Porque la persona va al baño, llega tarde, va a almorzar, se demoró, qué sé yo, tomó un café. Entonces, descontábamos 2 horas de la producción. Y un desarrollador un día me dijo, no, Fernando, ¿sabes que necesitamos descontar 1 hora más? Porque resulta que yo hago, no sé, 4 despliegues por día, 4 modificaciones que necesito probar, y por lo tanto necesito iniciar la aplicación, y cada vez que yo inicio esta cosa se demora 15 minutos. Entonces yo pierdo 1 hora esperando que esto simplemente levante para poder revisar cuánto, o sea, cómo quedó el cambio. Si quedó mal, tengo que volver a iniciar y volver a despegar y todo el tema. Entonces, de hecho, fue una de las decisiones por las que hace un tiempo atrás uno de los productos de Appiux pasó de estar desarrollado en Java a desarrollarlo en lenguajes de script, como Python, porque nos reducía bastante el tema del tiempo de inicio de los servidores. Entonces, en general, entre más grande sea la aplicación, más lento se va a volver el IDE, más tiempo va a tomar el despliegue, el tiempo de despliegue o inicio del servidor, donde el servidor de aplicación de esta aplicación va a ejecutarse, y eventualmente eso va a generar que el desarrollador se vuelva menos productivo o que a vistas de la organización se vuelva menos productivo, como me pasaba a mí con este desarrollo que les contesté, ¿no? O sea, que les conté, donde yo en un momento digo, oye, necesito que vayáis más rápido porque vamos muy lento, y el problema que tenía era que él tenía que despegar más por el tipo de desarrollo que hacía, y obviamente perdía más tiempo que sus compañeros iniciando el servidor donde corría el desarrollo. Eh, Más dificultades que existen normalmente en una arquitectura monolítica es que se requiere mayor coordinación de los distintos equipos para poder hacer cambios, dado que si bien el código puede estar súper modular y súper aislado por tipo de servicio o por nombre de servicio, existen dependencias que demandan un control de cambio en el código altamente coordinado. Lo que les mencionaba antes, que una dependencia no vaya a dañar el performance o la funcionalidad de otro servicio, o que lo que yo esté desarrollando no tenga impacto en otras áreas o en otros equipos de desarrollo que trabajan sobre eventualmente el mismo código, ¿no? Por último, para desarrollar aplicaciones monolíticas normalmente se requiere un compromiso a largo plazo con un determinado stack tecnológico. Esto es súper común en las empresas de desarrollo. No sé, por los que optaron por Java Enterprise, probablemente llevan 10, 15 años trabajando en Java Enterprise. Entonces, no es algo que uno pueda cambiar. Y entre más poderoso eventualmente sea el framework que uno va a utilizar, esto quizás pasaba hace años atrás, pero entre más funcionalidades nos ofrezca un determinado framework, probablemente más nos vamos a casar porque nos agiliza el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un framework que se llama Vaadin, no sé si lo han escuchado.
Y Vaadin tenía la gracia que nosotros con Java podíamos desarrollar la interfaz de usuario también. O sea, como que todo se escribía 100% en Java. Entonces era Java más CSS y listo. No tenía que desarrollar nada en HTML, ni andar haciendo vistas, ni Angular, ni una cosa por el estilo. Entonces nos permitía, obviamente, construir software muy, muy rápido, pero nos dejaba súper amarrado a ese framework. Entonces, hasta el día de hoy, ese producto está soportado está desarrollando ese framework y se volvió, de hecho, muy difícil hacer el upgrade en las mismas versiones del framework, porque tocaba hacer un refactoring o recoding muy grande en la aplicación. Y al final, ¿qué terminamos con un producto legacy? Hoy día funciona, anda y todo, pero todos sabemos que es legacy. Entonces, hoy día, por ejemplo, para poder actualizar o modernizar ese producto, lo que toca es reescribirlo y solamente centrarnos en temas funcionales, ¿no? Pero probablemente es reescribirlo 100% de nuevo. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario sobre el tema de la arquitectura monolítica antes de avanzar a la otra parte de microservicios. Yo voy a servir un poco de vida. Sorry que no lo hice antes, pero se me olvidó. ¿Alguna duda que vayan teniendo de momento, chicos? ¿Algo que quieran Bien, vamos comentar? entonces al tema de la arquitectura orientada a microservicios. Acá, cuando uno habla de tipos de escalamiento, normalmente encontramos súper fácil en casi todas las plataformas dos tipos de escalamiento que están siempre, ¿no? Uno es el escalamiento horizontal, que tiene relación con normalmente hacer una replicación de servidores y manejar la carga que van a tener esos servidores. Y también una capa de datos donde nosotros podemos particionar los datos en distintas tablas, en distintos esquemas, en distintos motores o servidores de base de datos, distribuyendo los datos que eventualmente va a tener una aplicación. Hasta ahí nos movemos normalmente en una capa que tiende a ser física, ¿no? O sea, como donde están los servidores. Y hay otro eje que tiene que ver con la descomposición funcional, que es escalar dividiendo una aplicación o sea, basándonos en las distintas funcionalidades que va a tener, en los módulos, por dominio, por negocio, por verbo, por sustantivo, que lo vamos a ver como al final. Hay distintas estrategias para poder descomponer una aplicación en distintos módulos, en distintas porciones, ¿no? Esto se puede aplicar también a la arquitectura monolítica y probablemente hablaría de una buena arquitectura monolítica porque sería muy modular, pero cuando nosotros nos vamos a centrar en esa descomposición funcional, también nos surge la posibilidad de poder implementar un desarrollo orientado a microservicios. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una arquitectura de microservicios típica, donde tenemos toda la parte acá de la interfaz de usuario. Seguimos basado en el ejemplo del carrito de compra, ¿cierto? O del e-commerce. Y acá tenemos distintos servicios. Entonces, por ejemplo, tenemos que la funcionalidad o la vista de búsqueda de producto va a utilizar para mostrar sus datos el servicio de catálogo de productos, el servicio de recomendaciones y el servicio de calificación, ¿cierto? Probablemente para la búsqueda de productos, muy probablemente no necesita nada de un servicio de órdenes de pedidos, ¿no? La de pago, en cambio, va a necesitar probablemente tener acceso al producto y va a tener necesariamente acceso a la orden para poder saber qué hay que pagar y cuánto, y hacer el P por Q, ¿no? La gestión del pedido, en cambio, va a necesitar otros módulos y así. Entonces, cuando yo puedo descomponer a nivel funcional, a nivel de interfaz de usuario, la aplicación en distintos módulos y entender que cada uno de esos módulos va a poder tener una descomposición también funcional a nivel de servicio, como está en esta imagen, yo puedo aplicar un escalamiento en el eje X, ¿no? Perdón, puedo aplicar escalamiento del eje X y el eje Z independiente a cada servicio. O sea, lo que vimos en estas dos láminas, yo voy a poder hacer el escalamiento horizontal y el escalamiento de particionamiento de datos eh, basado ya o para cada descomposición funcional que yo haga. Entonces, lo que en una arquitectura monolítica vive solamente en un servidor, acá va a estar distribuido eventualmente por funcionalidad en distintos contenedores o servidores, depende el esquema de despliegue que eventualmente uno decida tener. ¿Bien? Entonces, perdón acá.
Lo voy a arreglar un tiro. Está bueno, el objetivo de dividir por funcionalidades. Bueno, la mayoría de los cambios afecta a un único servicio, por lo tanto, se puede desacoplar, ¿cierto? Y podemos separar los componentes con conflicto de requerimientos de recursos. O sea, tener, no sé, pues el tema de, si yo voy acá, al mismo caso del sistema de pago, de todo esto, probablemente la búsqueda va a necesitar quizás más, voy a poder implementar una capa de caché, ¿cierto? Y voy a poder tener una máquina más orientada al uso de memoria. El pago probablemente va a tener un uso mayor de CPU, entonces podría tener una instancia más orientada al tema de CPU. La gestión del pedido probablemente igual, la administración de cuenta podría ser un híbrido, ¿no? Entonces yo aquí podría decir, ok, para esto voy a necesitar tal tipo de contenedor o tal tipo de instancia, y para esta otra voy a necesitar este otro tipo de instancia. ¿Qué logro con eso? De una otra forma, tenemos mejor control de costos, tenemos mejor diseño de la arquitectura, o sea, de la capa base, y probablemente permitir que cada uno de los componentes funcione mejor, dado que le estoy dando lo que eventualmente necesita. Ejemplos de microservicios a escala, quienes fueron empresas embajadoras de esto, bueno, está Netflix, que tiene más de 600 microservicios para hacer funcionar su plataforma, entre los que están, no sé, pues, uno de repente le cuesta imaginárselo, pero a mí me tocó hace años atrás responder varias preguntas cuando entré a Amazon respecto al diseño de arquitectura, y o sea, había que pensar, por ejemplo, en microservicios que va registrando dónde uno va en la película, el de los subtítulos, que maneja el audio, que maneja la sincronización entre los dispositivos para ver qué es lo último que he visto. Entonces, uno empieza a descomponer como por funcionalidad de Netflix, y se dan cuenta de que hay miles, o sea, no miles, aquí 600, pero un montón de servicios detrás que van soportando cada una de las funciones, ¿no? Curiosamente, hace poco, no sé si lo vieron, pero salió hace unos 6 meses atrás, una de las competencias de Netflix es Prime Video, ¿no? Que es de Amazon, y ellos habían migrado de una arquitectura orientada a microservicios hacia una arquitectura monolítica para determinadas funciones, porque descubrían que funcionaba, era mucho más eficiente en el uso de recursos, era mucho más eficiente en el procesamiento de lo que se necesitaba para determinadas funciones dentro de Prime Video, que migraron de los microservicios. Entonces, me cuelgo esto, pues se me vino justo a la cabeza, y esto es importante, entender que no existen balas de plata, no existe la panacea. Hay casos donde los microservicios van a funcionar súper bien, y hay casos donde probablemente una arquitectura monolítica vaya a funcionar mucho mejor. Entonces, no quiero decir con esto o sea, lo que quiero decir con esto es que no piensen que de una otra forma les recomiendo ir por microservicios para todos lados. Nunca ha sido mi intención, ¿ya? Aunque la presentación como es de microservicios pareciera que sí. También está el caso de Amazon, donde hay ciertas páginas que al cargar, o sea, no sé, el Home y cosas así, ya van a más de 100 servicios para poder desplegar la información, ¿no? Y bueno, el otro caso está de Spotify, y Spotify lo cruza con la metodología ágil que ellos tienen, que son estas tribus y los squads de desarrollo. Pero básicamente ahí uno ve que probablemente la recomendación de productos top y cosas así en el sitio, por ejemplo, de Amazon o en el sitio de Netflix, es responsabilidad de un solo equipo, y ese equipo trabaja solamente para hacer esa partecita de la página. Y habrá otro equipo que se encargue de mostrar lo último que has visto, y otro equipo que se encargue de las recomendaciones. Entonces, en general hay mucha funcionalidad que depende de muchos distintos equipos que de una u otra forma se ven juntos, eventualmente en una interfaz de usuario, pero que permiten a la empresa a la empresa de una u otra forma poder tener delivery o deployments de distintas funcionalidades sin afectar eventualmente a otras áreas, ¿no? Entonces, tiene esa facilidad, pero tiene también otras desventajas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, no sé acá, sí, como para abrir un poco la palabra, ¿cómo es el uso, por ejemplo, en el portal de Copeuch? Yo no sé ahí cómo trabaja, no sé si hay alguien acá que trabaje en ese portal, como que nos pueda contar si tienen microservicios detrás, si hay muchos microservicios, hay pocos. ¿Hay alguien que lo maneja, no? ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Ya, vamos a la siguiente. Ya le voy a pedir disculpas por el tema de las letras, ya, porque
como copié los estilos, se pasó de un lado a otro en que escoba. Y a diferencia entre una arquitectura orientada a servicios y los microservicios, porque hasta ahora hemos hablado harto de composición de servicios, ¿cierto? Hemos tocado temas de escalabilidad y cómo podría eventualmente escalar por cada microservicio, pero cualquiera podría decir, oye, pero esto suena súper parecido a una arquitectura orientada a servicios, que era algo que estaba de moda hace 10 años atrás, 10 o 12 años atrás. Entonces, en teoría sí, es parecido desde el punto de vista de negocio, pero aquí hay 4 ejes donde de una u otra forma permite ver la sutileza o diferencias que hay entre ellos. Primero, en tema de tecnología, respecto a la arquitectura orientada a servicio, normalmente se basaba en WSDL, ¿cierto? En distintas especificaciones, como servicios SOAP, ¿cierto? Con XML, se hacía un uso extensivo o muy común, era la forma de quizás la mejor práctica era ir a un ESB, ¿cierto? Que pueden ser productos caros, ¿cierto? Y difíciles de mantener y que de una u otra forma no garantizaban o tendían a no cumplir lo que prometieron, ¿no? Que era como centralizar todo el tema de los servicios, tener las mallas de servicios y manejar todo el tráfico y un montón de cosas, ¿no? Y creo que en general no lo podían hacer porque uno pues los podía saltar. Entonces como que la promesa que tenían era muy fácil de eludir. Entonces, a mí personalmente nunca, yo sé que Copeuch usa harto o usaba Fuse. No sé si todavía lo usan o lo usan harto la principal herramienta de desarrollo, pero en que era fácil de salirse de la norma y la aplicación iba a funcionar igual. Entonces, tendían a nunca tendrían como a centralizar o a manejar muy bien esa centralización, o al menos yo, la opinión que yo tengo, porque es lo que he visto en distintos clientes, ¿no? Versus los microservicios que de una u otra forma no están centralizados en ningún lado, que trabajan en vez de SOAP o XML o LSL, trabajan con REST, JSON, ¿cierto? Que bueno, JSON es algo más fácil de leer, más estándar, es más liviano, ¿cierto? El intercambio de mensajes entre las distintas capas es más simple y tiende a ser estándar porque es algo que de una u otra forma está soportado en distintos productos o en distintas tecnologías o frameworks sin que yo tenga que comprar un producto en particular. Respecto al tema del modelo de datos, normalmente cuando hablamos de arquitectura orientada a servicios, trabajamos sobre un modelo de datos global. Es como el modelo relacional de la organización o del área de negocio que tiene un montón de tablas y los distintos servicios van tocando una u otra tabla. Pero en general todos trabajan conectados a la misma base de datos, trabajando sobre el mismo modelo normalmente relacional, ¿no? En cambio, en caso de microservicios, pues normalmente pillamos, o la buena práctica es tener un modelo específico por servicio, que cada servicio tenga eventualmente su modelo, ¿no? Respecto a los datos, y esto va muy relacionado con el tema del modelo de datos, normalmente todos los servicios interactúan sobre una misma base de datos en el caso de orientación a servicios, y en los microservicios tenemos una base de datos orientada al contexto del servicio. Básicamente es una base de datos por servicio, ¿bien? Cuando nosotros empezamos a ver que una misma base de datos hace sharing o se comparte entre distintos microservicios, probablemente hay un punto de mejora importante, ¿ya? Porque tenemos una capa que es escalable, que es la capa de los microservicios, probablemente la capa de base de datos no es tan escalable porque todo está concentrado o una base de datos está de una otra forma centralizada, ¿no? Entonces hay puntos de mejora y la idea, quizá una buena práctica siempre es tener microservicios con sus propios contextos de negocio y sus propias bases de datos y ahí se cruza con el diseño orientado a dominio, ¿cierto? Y prácticas que nos permiten tener microservicios más atómicos y controlados y más específicos. Respecto al tamaño, normalmente un despliegue SOA, una arquitectura SOA es un despliegue grande y normalmente funciona con una lógica monolítica, como lo que veíamos al principio, ¿no? Teníamos una aplicación con distintos tipos de servicios, pero era un monolito. Y el microservicio normalmente es más ligero porque el microservicio como tal, quizás el conjunto de microservicios quizás termina ocupando más recursos que una arquitectura monolítica o que el hardware que yo voy a reservar para una arquitectura monolítica. Muy probablemente va a ser así, pero me va a permitir de una otra forma poder escalar de forma independiente cada una de las funcionalidades, cosa que en el monolito no puedo hacer, ¿no? Entonces son normalmente más ligeros y cumplen con una función específica y aislada, ¿ya? Es como un standalone, no sé si, o isolated function, como que están ahí, no se cruzan con otros microservicios, no tienen necesariamente dependencia
a nivel de desarrollo. Bueno, beneficios y desventajas, ¿no? Los beneficios de una arquitectura orientada a microservicios. Normalmente son arquitecturas más pequeñas y por lo tanto la aplicación es más simple. Y esto nos permite, de una otra forma, tener un desarrollo más ágil porque hay equipos más atómicos con menos personas que de una u otra forma van a poder controlar esa porción de aplicación. Efectivamente, es mucho más portable. Gracias a... ¿Quién fue el que...? Jorge. Vamos a dar una carita, un dedito. Efectivamente, da mucha mayor portabilidad. Voy a tocar eso un poquito más adelante. No lo tocaba con el término portabilidad, así que gracias por el término, porque lo voy a usar. Son normalmente, como son aplicaciones más simples o menos extensas en cantidad de código, son más fáciles de entender y por lo tanto más fáciles de desarrollar y mantener, que probablemente es el sueño de todo equipo de desarrollo, que no haya que estar quebrándose el cerebro cada vez que uno tiene que tocar un código o pillarse con las típicas bromas que a mí me ha pasado, que llega una clase específica y dice, si llegaste a esta clase buscando tal error, yo también llegué en tal fecha, ¿no? Como, y no va por acá. Entonces, a mí me ha tocado pillarme con comentarios graciosos así. Entonces, ¿y es por qué? Porque probablemente el software que estaba haciendo esa mantención no era un software fácil de mantener, ¿no? Entonces, entre más simple sea el desarrollo, más fácil va a ser mantener eso funcionando en el largo plazo y adaptarlo a la necesidad de negocio. Hay menos dependencias que satisfacer a nivel de sistema operativo. Esto cambia, puse JVM o runtime, porque puede ser que voy a necesitar menos YAR para ejecutar la aplicación específica a nivel de dependencia Java, voy a tener un class path más liviano, o a nivel de runtime voy a tener, en otro tipo de lenguaje, voy a tener menos dependencias también, ¿no? Entonces, y eventualmente también hay un control más específico de las dependencias que yo pueda tener a nivel de sistema operativo. Paquetes de software que uno tenga que instalar o cosas así, ¿no? Para que la aplicación funcione. Librerías del sistema operativo, binario. Son más rápidos de construir y desplegar en la medida que los mantengamos atómicos, ¿no? O sea, como tengamos una función aislada, va a ser mucho más rápido de construir y eventualmente más rápido de desplegar, ¿no? Tengo que preocuparme menos de la dependencia en mi proyecto de software. Obviamente hay mucha dependencia funcional a nivel de la malla de servicios que se va a armar de la aplicación, pero a nivel de mi código es mucho más simple, ¿no? Son más fáciles de iniciar, tiempo de inicio del servidor o del servicio o del contenedor o de lo que sea, obviamente más reducido. Escalan independientemente. Esto es súper importante porque probablemente la gracia de los microservicios es que yo voy a ir escalando y por lo tanto eso va a ir reservando eventualmente hardware en alguna plataforma, que puede ser Kubernetes o instancia de S2, lo que sea, va a ir reservando hardware específico para cada uno de los servicios que yo vaya teniendo. En el caso, por ejemplo, si yo tengo Kubernetes y yo despliego, no sé, un servicio que va a tener tantos pods por detrás, por ejemplo, o réplicas de la aplicación, va a decir que tenga 2 y que escale hasta 5. Entonces, va a usar solamente esas 2 y va a escalar y se va a achicar cuando sea necesario, ¿no? Entonces, voy a tener una administración de recursos, obviamente, mucho más efectiva. Estos productos van a escalar independientemente y no voy a tener que replicar todo un servidor porque una funcionalidad de la aplicación está requiriendo eventualmente más capacidad. Versus que todo el resto probablemente podrían vivir en ese mismo servidor por 10 años más sin que las toquen. Entonces puedo tener mayor control o mayor control como a nivel de tuning de respecto a qué perillas tengo que mover para que la aplicación siga funcionando y respondiendo en los tiempos que el negocio espera. Normalmente un fallo, esto es comillas, ya, un fallo en un microservicio tiende a afectar un dominio de negocio menor, no falla toda la aplicación. ¿Por qué digo comillas? Porque puede que sea el servicio que falló sea un servicio de misión crítica, ¿no? Por ejemplo, en el e-commerce, supongamos que falló el sistema de pago. Entonces, no me sirve nada tener todo el catálogo funcionando si obviamente a mi negocio lo que le interesa es vender y justo el sistema de pago se cayó. Entonces, pero en esa misma lógica, ¿qué es lo que sucedería eventualmente con una aplicación monolítica? Que si falló el servidor o que contiene la aplicación, el servidor de aplicación, por alguna mala programación de mi código, va a botar todo el sitio. La gente no va a poder ni usar el carrito de compra, ni ver el catálogo de productos, ni va a poder seguir buscando, ni navegando el sitio, porque se cayó todo. En cambio acá se podría caer una funcionalidad específica, que puede ser o no transversal, pero no afecta toda la experiencia de usuario que va a tener mi cliente final, ¿no?
Eliminan en general cualquier tipo de vendor lock-in. Esto es como el amarre que tenemos respecto de un vendor, respecto al stack tecnológico a largo plazo, ¿ya? Esto es algo súper interesante y yo cuando estaba preparando esta charla no sabía si ir por un lado más teórico, por un lado más práctico y no quise ir por el lado práctico porque podría ir por el tema de hacer todo esto, o sea, una charla y de hecho la podemos hacer después si quieren, como desarrollo sobre serverless en AWS. Que es una de las cosas que particularmente a mí no me gusta, porque no es fácilmente portable. Porque había dicho el tema de la portabilidad, cuando nosotros nos casamos con una determinada tecnología que va a correr eventualmente en en un determinado ambiente, por ejemplo, si montamos cosas en Lambda, por muy escritas en JavaScript que estén, de una otra forma tendrán un lock-in respecto de Amazon. No van a ser tan fácilmente portables, o sí o no, pero no es copiar y pegar para llevarlo a Cloud Functions en Google o a Azure en el equivalente. No conozco Azure como para saber cuál es el equivalente de eso. Pero no es copiar y pegar, ¿no? Hay un vendor lock-in. Entonces es importante seleccionar normalmente herramientas que no, al menos en mi gusto, que no nos amarren a un proveedor específico, que nos permitan movernos ágilmente. Si es que yo veo que, no sé, en la nube de Huawei, por ejemplo, o de Alibaba, la cosa anda mucho mejor en una determinada tecnología, un determinado algoritmo, poder migrar hacia allá y usar lo mejor de cada uno de las nubes, de los productos disponibles o tecnologías disponibles que hay en el mercado, ¿no? Otra cosa relacionada a eso tiene que ver con, podemos tener un esquema políglota. ¿Qué quiero decir con políglota? Que podemos tener una aplicación que esté desarrollada parte en Python, parte en Java, parte en C++, etc. O sea, podemos utilizar un esquema de aplicación distribuido que de una u otra forma va a tener una única interfaz de usuario, pero por detrás va a gatillar servicios en distintas tecnologías, en distintos lenguajes, en distintos tipos de máquinas, que van a buscar siempre responder de una u otra forma, de la mejor forma para la que fueron programados, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es, usa lo mejor que hay para tu problema de negocio, no te amarres con algo genérico que de una otra forma te podría hacer menos competitivo. Entonces, bueno, acá llegamos a un tema de arquitectura normalmente de dos niveles. Una donde manejamos, cuando hablamos de un microservicio, ¿no? Esto es muy macro, como está el nivel donde va a estar el sistema operativo, el contenedor o la máquina donde esto va a vivir, que es el system level, y de una u otra forma eso, ahí se resuelve todo lo que es el sistema operativo y redes, pero esa velocidad de cambio es lenta, ¿no? Normalmente no necesito estar actualizando constantemente el sistema operativo, la versión de la imagen del contenedor, es algo que no afecta normalmente. Entonces, ese system level se mantiene de una u otra forma más estático. Pero tenemos luego toda la capa de negocio, que es el nivel de servicio, el service level, ¿cierto? Donde yo voy a poder tener una arquitectura interna específica para cada servicio. Si yo lo voy a querer tener en NCAP, si lo voy a querer tener con una base de datos, si voy a querer, por ejemplo, tener un ORM para manejar una base de datos orientada como a clase y objetos, ¿cierto? O voy a querer una base de datos, no voy a querer usar ORM porque podría quitarme performance si quiero usar una base de datos no SQL, ¿cierto? Entonces, podría definir distintos tipos de approach para la misión que cada uno de los servicios va a tener. Entonces, la arquitectura interna no es transversal, sino que es específica para cada servicio. Y obviamente le permitiría, esto es súper importante cuando hay equipos de desarrollo múltiples en torno a un producto, que cada equipo defina cuál es la mejor arquitectura con la que ellos se sienten cómodos y no estén amarrados a una definición arquitectónica única, ¿no? La idea es que acá la definición de arquitectura o la arquitectura de referencia vaya más bien por un tema de negocio, de los servicios que tiene que dar, del catálogo de servicios que se tiene que soportar, más que con cómo está desarrollado cada uno de los servicios, ¿no? Ahí los equipos de desarrollo tienden a tener mayor libertad. Hay un stack tecnológico independiente para cada servicio y nos permite usar la mejor tecnología y framework para cada uno de los servicios y permite entonces evolucionar rápidamente entregando lo mejor del momento al negocio. Esto probablemente es una de las cosas más interesantes. Yo creo que el tema de los microservicios, salvo el tema de la escalabilidad, no es un tema que debiese ser visto desde el punto de vista técnico, sino es un tema que debiese ser mejor visto desde el punto de vista de negocio y
velocidad que voy a tener para responder a los cambios o a las funcionalidades que eventualmente mi competencia va a sacar, o la capacidad de innovación que yo voy a tener respecto a distintas funcionalidades, y que me va a permitir poder desplegar rápido y poder llegar con nuevas soluciones sin tener que estar pasando por QA súper tediosos y cosas por el estilo, ¿no? Las desventajas, hay una complejidad mayor respecto a administrar un sistema distribuido, ¿no? Al tener distintos microservicios que van a estar orquestándose para resolver o para soportar un negocio y que eventualmente podrían estar desarrollados en distintas tecnologías y con distintas bases de datos, se vuelve más complejo la sincronización de esto, ¿no? Y que tiene que ver con el segundo punto, que es que hay múltiples bases de datos y el control de transacciones eventualmente de esas bases de datos se vuelve más complejo. Y aquí vienen, no sé si han escuchado el teorema CAP, que básicamente habla de que uno puede tener consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionamiento. Pero que cuando hablamos de tecnología o de microservicios, ¿cierto? Normalmente tenemos que escoger una de las dos. Entonces, si yo necesito un sistema altamente consistente y altamente disponible, probablemente no va a ser muy altamente, no va a ser tolerante al particionamiento, a poder dividir en múltiples funcionalidades o múltiples bases de datos, ¿ya? Después lo vamos a ver más adelante. También hay una complejidad, que esto puede ser más complejo, el tema de testear, ¿no? Cambia un poco el approach, quizás aquí las buenas prácticas son medias transversales para los monolíticos y los microservicios, pero hay ciertas técnicas que nos permiten hacer un QA más eficiente cuando trabajamos con microservicios. Ya lo vamos a ver más adelante. Y respecto al tema del despliegue, al ser un despliegue distribuido, necesitamos orquestar con mayor detalle cada servicio, que cada servicio está arriba, que todos los servicios levantaron. Entonces, bueno, hay técnicas como el Docker Compose, como usar Kubernetes para poder manejar esto, o utilizar mallas de servicios para poder ver que toda la aplicación de una u otra forma está arriba y está funcionando de forma correcta. Entonces, hay ciertas herramientas que nosotros deberíamos considerar y como necesarias o como mandatorias cuando decidimos trabajar en un ambiente orientado a microservicios. Otra cosa súper relevante que no puse en la lámina y que me acabo de acordar es el tema que lo mencioné un poco atrás, el tema de los catálogos de servicios. Cuando trabajamos orientado a microservicios, es súper importante que haya un catálogo de microservicios, un catálogo de servicios de una otra forma, que permita a los distintos equipos saber qué es lo que el servicio de tal otro equipo me debería responder o no, y que tengan obviamente todos los tests. Entonces están los orquestadores de los distintos microservicios, ¿cierto? Donde puede estar las mallas de servicios, cosas así, pero también es súper importante tener buenos catálogos de servicios cuando trabajamos bueno, en arquitectura orientada a servicios o microservicios. Bueno, acá está una imagen del teorema CAP. Esto es básicamente lo que siempre digo, como cuando uno dice que acá hacemos productos rápidos, buenos y baratos, pero tú puedes escoger dos, ¿no? O sea, si es rápido y bueno, no va a ser barato, y así, ¿no? Una extrapolación de eso está aquí en el teorema CAP, donde hablamos de consistencia, de disponibilidad y de tolerancia a la partición. A la partición no es necesariamente partición de datos, sino que es que acá, si bien el tema del campo muy orientado al tema de datos, es un tema de que pueda particionar funcionalmente o a nivel también de datos, obviamente, la aplicación. Entonces, tenemos aquí distintos motores de base de datos. Los relacionales, por ejemplo, son muy buenos para manejar la consistencia, son muy buenos para manejar la disponibilidad, pero en general no son muy buenos para poder dividirse, ¿cierto? No son bases de datos que tiendan a manejar muy bien la distribución de sus datos, ¿no? Tanto es así, y aquí voy a tocar un poco el tema de las bases de datos, es que voy a dar o sea, como un aplauso, ¿eh? Un aplauso, porque no puedo dar puntitos ni nada, pero ¿alguien sabe cuál es el cuello de botella normalmente de una base de datos relacional como esta que está acá? ¿Dónde está el cuello de botella de esas bases de datos? Me equivoqué acá. Eh, no sé cómo puedo hacer que vean, ¿no? Ahí está. De este tipo de base de datos, las bases de datos de SQL. ¿Quién se aventura con algún comentario o palabra respecto a cuál es el cuello de botella que tienen estas bases de datos? ¿Dónde está su problema respecto a escalar?
¿Nadie? Bueno, esto, no sé si no saben o no. Reinaldo, dale. Bueno, Espera, espera, hay espera. hartos cuellos de botella, la verdad. ¿Puedes repetir? Porque como no habla nadie, se me habían apagado los parlantes. Entonces, Ya. escuchar bien. Hay hartos cuellos de botella en realidad. Por ejemplo, las estrategias de imitación, el tema de los logs, cuando uno quiere tener como escalar la base de datos o replicada. La estrategia, bueno, aparte que son caras, usualmente tienden a no ser tan eficientes. Cuando se está escribiendo la base de datos puede quedar bloqueada. Cuando escalan cantidad de filas también, consumirlas, hay que tener estrategias de partición, son un montón de cosas. Bien, perfecto. Pues tocaste un punto que es clave, que era el que quería ir yo, que tiene que ver con la velocidad de escritura. Estas bases de datos SQL, bases de datos SQL en general escalan muy bien en términos de lectura. Cuando yo tengo distintas read réplicas, o sea, como distintas, básicamente escalan, todo lo que es select, eso va a escalar súper bien. Pero todo lo que es insert, update y delete no va a escalar muy bien, porque normalmente tienen un nodo maestro que es el que maneja la escritura y que replica de una u otra forma los datos hacia los otros nodos que distribuye normalmente las operaciones de lectura, ¿no? Entonces escalan muy bien respecto a la lectura, pero no escalan muy bien en tema de escritura. Como dato curioso, si lo quieren tomar, en Amazon, donde me tocó trabajar, estaban estrictamente prohibidas. O sea, no se podían usar bases de datos relacionales, para nada. Porque son bases de datos que a vista de ellos no escalan. Entonces es un cuello de botella que básicamente estamos chuteando para adelante, ¿no? O sea, va a haber una mayor simplicidad para entender y para modelar la base de datos, pero una base de datos que tarde o temprano va a tener un problema. Entonces estaban prohibidas, eran como red flags, así como no, alerta, no se pueden usar. Entonces están súper prohibidas. En todas las empresas grandes, en Facebook también pasa lo mismo, en Netflix, en general todas estas bases de datos tienden a no soportar sistemas altamente demandantes en cuanto a escritura. Entonces, la otra vez hablaba con alguien de Transbank, por ejemplo, y ellos no usaban base de datos no SQL para todas las operaciones de escritura. Y no tenía idea que el cuello de botella estaba en la escritura, ¿no? Entonces, dijo, oye, voy a proponer que las cambiemos al tiro por una base de datos no SQL. Entonces, acá están las otras, pero de una otra forma, estas bases de datos manejan muy bien la consistencia de los datos. ¿Por qué? Porque tienen un nodo que maneja la escritura y ese va replicando hacia el resto. Pero cada vez que yo quiero escribir algo, siempre llego efectivamente al mismo nodo. No distribuye las operaciones de escritura. Entonces, algo que no pasa igual, por ejemplo, con MongoDB, que es una base de datos que va a distribuir tanto la lectura como la escritura, pero podría ser que en un momento dado yo vaya a consultar un dato y llegue al nodo donde el dato todavía no está replicado y por lo tanto va a decir que el dato no existe. Entonces, la consistencia ya quizás pasa más con esto de acá, pero la consistencia en las bases de datos no SQL tiende a no ser tan buena o no tienden a estar garantizadas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, está el tema de la disponibilidad. Normalmente en las bases de datos SQL, no SQL, normalmente son bien disponibles. Esto es por eso que están así, yo no hice el monito. Pero normalmente son súper disponibles porque tienen muchos nodos que de una u otra forma resuelven todas las operaciones de la base de datos. Y son muy tolerantes al tema de particionamiento. Yo puedo desplegar, dividir la base de datos como yo quiera, la cantidad de nodos que yo quiera, y por lo tanto va a ser muy tolerante a la cantidad de particionamientos que pueda llegar a tener. Esto no es particionamiento a nivel de tablas físicas, que es lo que normalmente se hace en la base de datos SQL, ¿no? Como que yo tengo estrategias de particionamiento que de una u otra forma van a ser beneficiosas para el motor de índice. Acá no, acá yo distribuyo los datos en distintos nodos. O sea, puede que el dato que esté acá no necesariamente va a estar en el nodo de acá. ¿Ya? Entonces, como que se distribuye mucho mejor la persistencia de los datos. Gracias ahí a los que participan. A ver qué dice Jorge Flores. Hardware insuficiente por el tema de recursos que consumen, mala normalización de tablas y hay queries que bloquean recursos. Tienen pro y contra. Efectivamente, tienen pro y contra.
Pero cuando traten de, o sea, cuando les toque diseñar un sistema altamente escalable, descártenlas de entrada, porque esas no van a escalar, ahí van a tener un problema, ¿ya? Entonces, es mucho mejor llevarse el problema a la capa de transacción y ver cómo yo voy a tener que controlar las transacciones de la base de datos y cómo voy a tener que manejar de una u otra forma la distribución de los datos, que amarrarme en una camisa de fuerzas que tarde o temprano ponga la estrategia que ponga, esto no va a funcionar muy bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando uno usa RDS, uno puede decir, no, pues está en Amazon, hizo un RDS. Tiene el mismo problema que si estuviera en un servidor local, como va a tener también el problema de escalamiento. O uno después dice, no, pero tengo Aurora. Aurora, entiendo, corríjame si estoy equivocado, solo escala a nivel de lectura. Entonces, son mucho más rápidas para leer, pero son igual de lentas para escribir. Entonces, las opciones siempre sería ir por DynamoDB en el caso de que se pueda, ¿no? O sea, esas bases de datos van a tener una escalabilidad mucho, mucho más alta. Bien. Respecto al tema de todo el desafío, ahí dice Microservices Testing, ¿ya? Por si acaso en el título. Todo el desafío que va a haber respecto a está buena. Buena, Diego. Tiene una aplicación para tomar notas. Respecto a las estrategias que hay para poder probar de mejor forma los microservicios, para poder tener estos pipelines de desarrollo funcionando de la mejor forma posible, hay ciertas estrategias. Ya, esto no está limitado 100% a los microservicios, son buenas prácticas que de una u otra forma van a ser útiles en cualquier tipo de aplicación. Pero básicamente tiene que ver con el foco que yo le voy a dar a los test unitarios, ¿ya? Que se van a ver a nivel del código fuente, dice JS, como si fuera JavaScript, pero el unit testing están a nivel del código, ¿no? O sea, todas las pruebas de cobertura que yo pueda tener a nivel de código, y normalmente uno apunta a tener entre el 80 y el 90% de cobertura, va a permitir que los equipos tengan cierta autonomía para poder desplegar sus servicios o sus microservicios sin tener que pasar por extensas validaciones de QA funcional que podrían ser más normales en una arquitectura monolítica, ¿no? Entonces acá el foco está en tener muy fuerte y muy bien cubierto todo el tema de test unitario. Entre más abajo estamos en la pirámide, quiere decir que más esfuerzo vamos a tener que ponerle al desarrollo de esas pruebas, pero menos esfuerzo deberíamos tener que dedicarle a la prueba como tal. Entonces esto, entre más abajo esté, más automatizado va a estar también la prueba. Después viene toda la parte de integración, ¿cierto? Que ya tiene que ver con distintos niveles de persistencia, que la aplicación se comporte bien eventualmente en el ambiente donde va a correr, en el servidor, que el servicio efectivamente suba, que están los puertos abiertos, que yo puedo llegar y leer, etcétera. Luego están las pruebas end-to-end, que quiere decir que mi microservicio eventualmente es capaz de consumir otros microservicios que son necesarios para su negocio, ¿cierto? Y que es capaz de llegar a distintas APIs que de una u otra forma van a permitir que la aplicación funcione bien. Y por último está el tema del test funcional, que cuando yo ya sé que tuve una buena cobertura a nivel de test unitario, que tuve una buena cobertura a nivel de test de integración y que tuve una buena cobertura a nivel de end-to-end test, que de aquí para abajo están todos automatizados, debería tener una muy buena cobertura y una menor cantidad de casos de uso de pruebas a nivel de test unitario. ¿Se puede automatizar igual? Sí, podemos usar Selenium y distintas aplicaciones que nos permitan automatizar esto, pero en general la automatización se enfoca quizás más fuertemente de end-to-end a unit test normalmente. Los que tienen más experiencia quizás en desarrollo sabrán que estas buenas prácticas aplican para cualquier tipo de desarrollo, no están limitadas a temas de microservicios, pero acá sí se enfoca en tener una muy buena estrategia de testing de microservicios. O sea, acá dicen, oye, pon atención a esto, porque si no, se te puede volver súper complejo el tema de poder garantizar la calidad en un desarrollo altamente distribuido, ¿ya? Entonces, por eso acá es súper importante que esto se resuelva. En una arquitectura monolítica, probablemente los unit tests, integration tests y end-to-end tests no van a ser tan complejos, porque yo voy a poder capturar quizás muy bien y de muy buena forma, de forma muy rápida, todo eso en pruebas de UI.
pero acá al ser distribuido se vuelve más complejo. Y la verdad es que va a dar mayor autonomía a los equipos de desarrollo si cubrimos esta pirámide desde abajo hacia arriba. Respecto a las estrategias de particionamiento, que tiene que ver con cómo yo voy a dividir eventualmente funcionalmente mis microservicios. O sea, voy a decir, ok, voy a hacer esta aplicación de e-commerce, ¿cierto? Estamos haciendo e-commerce, así como un Amazon, un eBay, un Mercado Libre. Entonces digo, ok, ya, ¿qué microservicios necesito? ¿No? Uno podría decir, no, pero es que vamos por funcionalidad. Bueno, podemos ir por funcionalidad, podemos ir por verbo, podemos ir por subdominio, podemos ir por principio de responsabilidad única, etc. Hay varias estrategias varias estrategias de particionamiento. La más típica probablemente es la por sustantivo, que básicamente es quién va a ser responsable de qué. Vamos a tener servicios respecto al carrito de compra, y eso va a tener distintos microservicios o un microservicio como tal. Vamos a tener un microservicio que cubra la parte de facturación y otro que cubra la parte de despacho. Entonces, dividimos como funcionalmente la aplicación a nivel de componente. Entonces, esa es como probablemente la estrategia de particionamiento más común que hay. Luego está facturar por verbo, que básicamente es el que hace las acciones, ¿no? Entonces aquí está particionar, por ejemplo, tenemos el de facturación que teníamos arriba, o el de despacho, ahora lo podríamos tener como estados, ¿no? Tenemos entonces los microservicios para todos los pedidos que estén por despachar, el microservicio para todos los pedidos que ya estén despachados, el microservicio para todos los ítems que estén en carrito de compra y así. Entonces yo voy separando por acciones, por estados dentro de la aplicación. Entonces ya no son componentes, sino que va más orientado a las acciones que tengo respecto a los datos. También está el particionar por subdominio. Esto cuando tenemos una arquitectura orientada a dominio, ¿cierto? Que tiene que ver con silos de información específicos. También podríamos aislar o particionar o crear una estrategia de microservicios para una aplicación en torno a los subdominios que nosotros podemos identificar en ella. No sé, por ejemplo, en un sistema, en un ERP, podríamos tener los subdominios para todo lo que es inventario, otros subdominios y los microservicios para eso, microservicios para todo lo que es venta, microservicios para lo que es finanzas y cosas así. Entonces, vamos aislando por subdominios de la aplicación. Subdominios de datos, no silos de datos. Luego tenemos el principio de responsabilidad única, que es que vamos a tener tantos microservicios como sea necesario para que cada microservicio sea de una u otra forma independiente de otros microservicios y que no dependa en ningún caso de ninguna otra cosa para ejecutar su función y misión crítica. Es súper utilizado para eso, ¿no? Para servicios cuando hablamos de servicios de misión crítica. Y la otra está particionada también por utilidades, ¿no? Entonces, es como vamos a tener los servicios de búsqueda, vamos a tener servicios de ordenamiento, los servicios no sé, de distintas funcionalidades que eventualmente uno pueda tener, ¿no? En el caso del e-commerce, podríamos tener los servicios para la recomendación, los servicios para la calificación en estrellitas de un determinado producto y cosas así, ¿no? Entonces, la estrategia para poder diseñar un ecosistema de microservicios que responda a una aplicación global, la estrategia de particionamiento, cómo yo voy a distribuir esto, puede ser variada, puede ser híbrida, o sea, podemos cruzar más de una de estas, pero la idea es tener claro siempre y documentado de una otra forma cuál es la estrategia de particionamiento, porque le permite a los nuevos desarrolladores también seguir una misma línea y lógica de desarrollo. Acá tenemos, por ejemplo, hay dos láminas que creo que no, que tiene que ver con cómo se ve normalmente esto en un uso normal, ¿no? Entonces tenemos los clientes, tenemos un API Gateway, ¿cierto? Que es una otra forma orquesta o manejar los distintos servicios los distintos microservicios que voy a tener para la aplicación. Aquí todavía estamos en una capa stateless, quiere decir que no estamos manejando probablemente datos de la sesión, ni del usuario, ni de nada en específico para poder direccionar de una u otra forma a uno u otro microservicio. Y todo el tema de stateful, que es manejar todos esos datos del usuario y estados del usuario, lo manejamos a nivel de base de datos, ¿no? Acá se puede ver cómo cada servicio o cada microservicio de una otra forma tiene su propia base de datos. Respecto al tema de orquestación, yo esto no lo alcanzaba a desarrollar en las láminas, pero sí se lo menciono porque es súper importante. Cuando normalmente nosotros trabajamos con microservicios con sus propias bases de datos, estamos manejando servicios súper aislados y de una otra forma la orquestación de estos servicios
de una u otra forma va por el API Gateway, pero el que yo vaya pasando datos de un microservicio a otro, normalmente se hace a través de un message broker o una cola de mensajes, ¿no? Entonces, me permite escalar primero, porque los procesos cuando ya utilizamos message broker se vuelven asíncronos, podemos volverlo asíncrono, entonces yo ya no tengo que esperar que el otro servicio de una otra forma responda y quedo usando memoria y recursos, sino que simplemente gatillo la operación, digo que la operación en mi microservicio ya se ejecutó y por lo tanto los otros microservicios, este message broker le va a avisar de una otra forma al otro microservicio que ya es su turno, ¿no? La asincronía del microservicio es algo súper relevante cuando hablamos de escalabilidad. Es muy difícil escalar procesos síncronos, ¿ya? No escalan normalmente, o escalan muy mal. Pero cuando son procesos asíncronos, ya podemos pensar en alta escalabilidad porque ya no me quedo esperando la operación de otra persona. Imagínense cuando yo pago con la red compra en un terminal de pago, estuviera esperando el servicio que mandó el pago, estuviera esperando ahí en vivo, gastando recursos y tiempo, hasta que le respondan que efectivamente el pago fue almacenado o fue aprobado por mi banco, ¿no? Normalmente todos esos procesos son asíncronos y se manejan a partir de mensajes. Eso. Después, ¿cómo nosotros podemos escalar o por qué es importante que cada una de las bases de datos sea independiente? Es porque nosotros podemos escalar a nivel de base de datos también. Esto tiene que ver con el tema de los ejes, ¿no? Entonces, nosotros normalmente teníamos 2 ejes para escalar y dijimos que podíamos aplicar escalamiento de esos 2 ejes ahora a nivel de microservicio en vez de a nivel de aplicación. Entonces yo podía escalar tanto a nivel de capacidad de procesamiento, estoy dividiéndolo en distintos, por ejemplo, el catalog, aquí se me da el mouse, pero tomo el catalog y lo replico n veces y el API Gateway va a ir a un load balancer y ese load balancer va a distribuir la carga entre distintos microservicios y a su vez ese microservicio va a poder distribuir toda la carga de trabajo que haya a nivel de base de datos en distintas bases de datos, ¿no? Y bueno, básicamente eso, no más que eso. Entonces, el mensaje, porque ya con esto termino, una buena práctica acá siempre es traten de usar base de datos aisladas por microservicios, traten en lo posible de que esa base de datos sea no SQL, porque siempre les va a permitir escalar de mejor forma. Siempre, y esto se los digo porque yo lo he visto en la arquitectura de referencia de Copilot, normalmente hablan de RDS o de Aurora, cosas así. Personalmente nunca he visto temas con DynamoDB. Puede que lo usen, ¿eh? Pero yo no lo he visto en los proyectos que me ha tocado ver. Pero la recomendación va para allá, ¿no? O sea, como vayan por ese lado. Todo el tema, está el tema de Message Broker, eso sí lo he visto en su arquitectura, el SQS, SNS, ¿cierto? Es súper común y es necesario que se tengan en cuenta y sepan operar bien con esa herramienta. Y lo otro que no está mencionado acá y que se los paso porque creo que es súper importante, trabajar siempre cuando uno tiene un producto alto que va a escalar más allá de los microservicios, considerar también capas de caché. Eso en general no lo veo en casi ni un cliente y en las distintas pruebas que normalmente toca hacer a arquitectos, como que la mayoría ni sabe ni sabe cómo usar caché o las estrategias que hay para poder implementar una capa de caché. Entonces, se los comento porque estamos hablando de microservicios, escalabilidad y cosas así, entonces es importante tenerlo en mente. Chicos, eso era lo que tenía para compartir con ustedes hoy día. Yo les pido perdón por quizás por lo teórico, pero la verdad es que no se me ocurrió quizás cómo comentarlo más algo práctico, porque si no hubiese sido como de una herramienta en particular. Y no quise orientarme ni a serverless ni a Kubernetes porque sé que eventualmente hay distintas líneas de desarrollo en el mismo Copilot, entonces no quisiera en contra de ninguna de esas, ¿no? Sé que hay equipos que trabajan harto con Lambda, sé que hay otros equipos que trabajan más con contenedores y la verdad no quise sesgar a nadie. Entonces, quise hacerlo más abstracto, espero que le haya gustado, que le haya sido de utilidad. Agradezco desde ya a todos los que participaron. Y ahí, bueno, Tomás dejó una encuesta de satisfacción que es importante como para evaluarnos a todos nosotros, ¿no? Pido disculpas también por el tema del diseño, que copié y pegué y la verdad es que me preocupé más del texto y del contenido que de cómo se iba a ver. Y cuando traté de aplicarle el estilo de Apiux, se me descuadró todo. Así que
Eso, no sé si alguien tiene algún comentario, duda, consulta, que podamos responder acá entre todos. Compartir su experiencia. No sé qué desastres han visto usando microservicios, malas prácticas, cosas así. A todos nos va a servir, ¿no? Pregunta, en una parte de lo que estabas haciendo, aplicaste base de datos a casi todos los microservicios por separado. Ajá. ¿Eso es una buena práctica? Mira, es difícil, yo diría que sí, pero es un patrón de diseño y se llama Ya. Database per Service. Es un patrón de diseño normalmente de los microservicios. O una estrategia, sí, pero normalmente un patrón de diseño. Entonces, diría que sí, que esa es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque te va a permitir escalar en todas las capas. Porque si yo escalo a nivel transaccional o de capa de cómputo, por decirlo así, en el microservicio como tal, y no escalo a nivel de base de datos, eventualmente me estoy quedando con un cuello de botella. En cambio, si yo tengo base de datos independientes por cada servicio, se me vuelve mucho más complejo probablemente el orquestar el dominio de los datos y la sincronización de los datos y todo el control de transacciones, pero estoy al mismo tiempo diseñando una aplicación mucho más escalable que tener una centralización a nivel de base de datos. Imagínate que es como una cañería, ¿no? Entonces entra el agua por acá y de repente dije, ya aquí se agranda el río, pero después lo voy a achicar de nuevo. Entonces el agua igual se me va a concentrar, solo que en una capa diferente. Entonces, al tenerlo distribuido en distintas bases de datos, diría yo que es mejor. Pero sí es una práctica normalmente usada, como un microservicio y una base de datos. Ya, perfecto, gracias. Dale, gracias a ti, Mauricio, por la pregunta. ¿Alguien más? Fernando, hola, Fabián por acá. Oye, Una consulta, tú hablaste al último de la capa de caché. ajá. Respecto a eso, ¿cuál sería, o más o menos a tu criterio, o no sé, entre comillas, una buena práctica, cuándo incluir o no una caché? ¿Se evalúa el tiempo de expiración de la data? ¿O, o cuánto tiempo de expiración? ¿O hay algún otro criterio que haya que abordar ahí? No sé, porque de volatilidad de la data, no sé si me explico. Sí, súper buena pregunta. Súper buena pregunta, porque esto yo normalmente lo pregunto cuando entrevisto personas. Normalmente hay estrategias de uso de caché. ¿Ya? Yo lo voy a escribir aquí en el chat. Estas son súper comunes. LIFO y FIFO, ¿cierto? Last in, first out. Entonces, yo defino finalmente una pila, ¿ya? Y la otra es first in, first out, ¿no? Entonces, yo defino una pila y digo, ok, el último que entró va a ser necesariamente el primero que va a salir, porque la pila va corriendo hacia abajo. Entonces, yo tengo, no sé, 500 registros almacenados en la caché. Entonces, voy a grabar uno y después cuando grabe otro, el anterior va a tomar la posición 2 y así. Ahí. Last in, o sea, perdón. First in, first out es ese. Y el last in, first out es el último que entró, el primero que sale, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de uso, voy a usar una u otra. Pero esos son los básicos. Y hay otros que son más usados. No sé si es que lo han escuchado. Lo voy a escribir aquí. El MRU y el LRU. Es el Most Read Unit y el Last Read Unit. Entonces, que de una otra forma define todos estos 4 algoritmos, de una otra forma definen qué cosas voy a tener yo cachada. Una cosa efectivamente es el uso de tiempo, y ahí no iría con ninguna de estas, y tendría un tiempo de exploración, diría, ok, voy a manejar todos los registros que entren en la memoria de las últimas 24 horas, y cuando expiran las 24 horas se van a ir liberando para cada registro. Esa es una estrategia y puede ser súper válida dependiendo del contexto del negocio. Pero, por ejemplo, en el MRU, el Most Read Unit, entonces yo llevo finalmente un contador de cada vez que se me consultó un registro. Entonces, personalmente uno de los que más me gusta a mí, porque es como voy a tener cachado efectivamente lo que el negocio más necesita. Entonces, a medida que yo voy a buscar un registro, hago un select, por ejemplo, llego a la capa caché y ese registro lo consulto una vez, le pongo un contador, lo consultaba una vez. Después viene otra persona, lo consultaba 2 veces, le pongo 2 y voy teniendo un rating. Entonces mantengo en la caché siempre lo que más se usa y no los voy expirando por datos ni los voy sacando a medida que fueron entrando o saliendo, sino que voy manteniendo en la caché efectivamente lo que más se necesita. El LRU, el Last Read Unit, entonces voy manejando en la capa caché lo siguiente. Entonces, voy a hacer una query a la base de datos, voy a la caché, no está, paso a la base de datos
y se cachea ese registro, porque fue el último registro que no cachado que se guardó. Y de una otra forma va haciendo que la pila recorra. La pila en general tiene un tamaño máximo, ¿no? Entonces voy moviendo esos registros así. Y voy siempre guardando el último registro que no tenía cachado, y eso va haciendo salir el primer registro que se cachó, así como en esa estrategia. Personalmente a mí el que más me gusta es el MRU, porque en general los contextos de negocio que me ha tocado implementarlo es lo que más se usa, o el más útil, pero ahí les dejé, bueno, 4, ¿no? Ahí como pueden buscar ustedes. Gracias por la pregunta, Fabián, porque es súper, a mí me encantan las capas de caché, creo que son súper útiles para descongestionar un montón las distintas cargas de trabajo que tengan las distintas aplicaciones, independientemente de la arquitectura, y son súper poco usadas en general, en mi experiencia. Gracias por la respuesta. Tomás. Nada, bueno, estaba viendo el tema de la encuesta y llevamos 6 respuestas y nos faltan 23 todavía, así que hacer la invitación más que nada que vayan a responder la encuesta, chicos, antes de que terminen la Faltan capacitación. 11.